Y yo creo que cada uno de nosotros podríamos, en medio del dolor y de las crisis y de los problemas y de los dolores de vida, hacernos preguntas como: ¿dónde está Dios? En el momento de angustia o de aflicción, porque hay momentos que estamos en los altos y hay momentos que estamos en los bajos. Eso se llama altibajos de la vida. Y en los momentos altos es como lo máximo, cuando todo va bien, cuando las cosas salen, cuando las cosas funcionan. Pero también es cierto que hay momentos donde las cosas se vuelven, como es en inglés, upside down, donde todo se voltea y empezamos a sufrir situaciones, y por ahí que vienen quebrantos del corazón y también pensamientos de duda. A veces podemos decir nosotros en estas crisis: ¿verdaderamente existe Dios? Lo otro que podemos pensar es que si Dios se ha olvidado de nosotros en un tiempo de aflicción, pudiese eso llegar a la mente: ¿se olvidó Dios de mí? Y lo otro es que podemos hacernos preguntas como: ¿por qué Dios está permitiendo la crisis o la situación o el proceso doloroso de vida por la que estoy pasando? Y ciertamente muchas cosas desagradables suceden continuamente, no solamente a nosotros, a usted, pero en todo lugar. En todo lugar existen cosas desagradables. Escuchamos de guerras, rumores de guerra, de desplazamientos, escuchamos de robos, secuestros, extorsiones, escuchamos de asesinatos, escuchamos de enfermedades, todo tipo de crisis. Y pues vemos también, a la verdad, mucha injusticia. Creo que observamos y vemos que hay injusticia en la tierra. Entonces esas preguntas frecuentes en medio del dolor y del sufrimiento, también puede ser una pregunta como: ¿será que el diablo o el enemigo, como lo describimos en la palabra, se está metiendo? Porque a veces podemos recibir un ataque del mismo enemigo. Y cuando también nos preguntamos si es que Dios lo está permitiendo, porque a los que amamos a Dios, dice la palabra que a los que le amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. El famoso dicho popular: no hay mal que por bien no venga. Pero hay una cosa muy importante en todo esto. Esa es donde quiero centrar el pensamiento. Lo que me está sucediendo es resultado de una decisión personal. No Dios, no el enemigo, no la vida, no las circunstancias, sino lo que estoy viviendo en crisis, en dolor, en quebranto. ¿Será por un pecado personal o una decisión errada, equívoca en mi vida? También una pregunta muy legítima que queremos hoy resolver. Y hay un texto bíblico que me habla de un pueblo, el pueblo de Israel. Voy a ir en la línea un poco de la predicación de la semana pasada traída por el pastor John González, y voy a ir a un libro de un profeta mayor en la escritura. Quiero que se centren allí en el libro de Isaías y lo busquen si son tan amables. Isaías capítulo 59, y vamos a estar, tomen nota, leyendo versículos del 1 al 4, del 7 al 9 y el versículo 12 y 13. Y yo quiero hablar un poquito en este preámbulo, hablar un poquito de ellos, porque este es un pueblo que está recibiendo una palabra de parte de Dios a través del profeta Isaías, y la palabra allí es fuerte. Está hablando de una condición de un pueblo apartado de Dios. Entonces este texto bíblico se refiere a una nación que sin vida espiritual estaba clamando a Dios. Escuche bien: un pueblo de Dios que sin vida espiritual estaba clamando a Dios por respuestas. Y dice el texto lo siguiente: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. ¿Confían en qué? Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Versículo 7.
Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. ¿Me ayuda con el versículo 12 y 13 en voz alta, por favor? Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová, el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Paremos allí. Este texto está hablando, como lo dije antes, de un pueblo que se refiere o que está buscando a Dios, pero ya no tiene vida espiritual. Escúchelo bien, pueblo amado por Dios que ya no tenía vida espiritual y estaban clamando a Dios. Y el profeta allí empieza a declarar todas estas cosas, y es que pocos de ellos estaban buscando al Señor. Como nación, la mayoría se había descarriado, habían abandonado sus pactos y sus preceptos, se habían desviado de los caminos. Y algunos se preguntaban si Dios todavía estaba interesado en ellos. Ya la pregunta, o más bien el pensamiento, ¿será que Dios todavía está con nosotros? Era el pueblo amado. Ese pueblo que pensaba que Dios estaba sordo, clamó en desesperación. Pensaba que Dios ya no escuchaba, se le había ido el oído, y aún clamaban en su desesperación. Sus oraciones no tenían respuesta. Escúchelo bien, clamaban y sus oraciones no eran escuchadas. Pensaban que estaban abandonados por Dios. Y a modo como de aplicación en esta introducción, alguno quizá hoy se pueda sentir que Dios ya no está con usted. Alguno quizá aquí o allí en la distancia puede decir: ¿y dónde está ahora mi Dios? Se olvidó de mi Dios, se apartó de mi Dios. ¿Existe Dios? Y ellos se preguntaban si Dios podía aún oír sus oraciones. Ese pueblo todavía decía: ¿será que Dios puede oírnos? Y como aplicación, alguno aquí podría sentir que Dios ya no le escucha. Eso lo dejo al corazón, porque todos nosotros pasamos ciertamente por aflicciones, y vamos a ver cómo aquí el profeta Isaías les aclaró el tema a ellos de ese distanciamiento y esa sensación de abandono que tenía un pueblo amado. El tema de hoy tiene como título: cuando la vida es dolorosa. Cuando la vida es dolorosa. Usted hoy puede estar pasando por un clímax de una bendición grande y puede sentirse seguro, pero quizá mañana, yo qué sé, yo espero que pueda recibir esta palabra y la pueda recibir al menos para el futuro, para que lo considere. Pero también puede ser respuesta hoy a alguno que esté pasando por una situación adversa, una situación muy compleja de vida, y diga: mi vida está desbaratada, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo por qué? ¿Dónde está Dios? El tema de hoy, ¿qué título tiene? Cuando la vida es dolorosa. Y vamos a ver tres cosas que el profeta Isaías allí les aclara. Lo primero es que Dios sigue estando allí. Dios sigue estando allí. Lo segundo es que Dios no está sordo. Y lo tercero, lo que podría verdaderamente estar afectando. Tres cositas sencillas.
Vamos a lo primero. Dios seguía estando allí. Yo lo pongo en presente. Dios sigue estando aquí. Y lo hago ¿por qué? Porque yo necesito que esta palabra la use para usted, que la use para su beneficio, que la abrace en este día. No sé para quién será, pero la dejo en el corazón. Ellos pensaban que Dios no estaba. En Isaías 59, versículo 1, la parte A, retomo, dice: he aquí, el profeta lo aclaró desde el principio. ¿Qué dijo? He aquí que no se ha cortado ¿qué? La mano de Jehová para salvar. Lo primero que en la crisis, en el dolor de ellos pensaron es que Dios ya no tenía poder, que Dios había menguado en su poder, en su vida dolorosa, en su vida trágica, como le estaba viendo todo ese pueblo. Allí Isaías les recuerda que la mano de Jehová no se había cortado para salvar. Y yo quiero decirles que el gran creador de la vida todavía sigue siendo Dios. Dígale al que está a su lado: el gran creador de la vida todavía es Dios. Dígaselo a alguien que quizá lo necesita. Dígale: Dios todavía es poderoso. En el nombre de Jesús, recíbalo. Él es todavía el Dios de los milagros. Las inconstantes emociones de ellos, sus inconstantes pensamientos, su modo de pensar los había llevado, o sea, las situaciones difíciles de su vida, la tragedia como pueblo, como nación que estaban sufriendo, los había llevado a pensar, escuche bien, míreme, a pensar que Dios ya no servía, que Dios no era capaz de salvarlos. Eso es lo primero que les vino. ¿En qué? En sus emociones. Diga emociones. ¿Acaso no es verdad que cuando estamos en las emociones movidas, carnales, dice la palabra movidas, cuando se nos mueven las emociones, cuando estamos tristes, cuando estamos amenazados, yo qué sé, cuando usted no está bien, cuando yo no estoy bien, puedo en alguna ocasión pudiese pensar que Dios no puede resolver? Pero es porque yo estoy basado en mis emociones, estoy en mi parte carnal. Y cuando yo estoy en mis emociones, como el pueblo de Israel en ese momento, pensaban que Dios no les podía ayudar. Me puede pasar a mí, le puede estar pasando a usted. Piensa que Dios quizá no está, que Dios quizá no es poderoso. Entonces sus emociones inconstantes y sentimientos los hacían apartar de una verdad, de la verdad de que Dios es eterno. Pastor, ¿para qué me sirve esto? Yo creo que fácil. Es que nuestros sentimientos nos pueden alejar del Señor. Escúchelo bien. Mis sentimientos me pueden alejar de Dios, porque en un momento donde yo estoy pasando por una crisis, puedo empezar a echarle la culpa ¿a quién? A Dios. ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué lo permites? De mis emociones dañadas pueden empezar a rechazar. Si pasa entre nosotros los humanos, pasa una situación y ¡pum!, de pronto se coloca una barrera entre dos hermanos o dos familiares. Es lo mismo con Dios. Tenemos que ser claros con esto. Una emoción dañada de nosotros en una situación de vida dolorosa puede que yo empiece a tener un distanciamiento de Dios. Quizá esta palabra es para usted hoy, que está pasando por una crisis. O quizás para que se dé respuestas a una crisis pasada, a una vida dolorosa pasada, o para que lo tenga en cuenta para el futuro, que piensa que Dios no lo puede ayudar. Déjeme decirle lo que dice la palabra, que Dios es inmutable. Diga, Dios es inmutable. Puede decirle a alguien a su lado, dígale: Dios no cambia. Dios es Dios, dígaselo: Dios es Dios. Dígale: Dios es poderoso. Y yo se lo digo a usted en el nombre de Jesús como una palabra de esperanza. Dios todavía sigue siendo Dios, y usted en Dios puede tener esperanza. ¿Qué puede tener? Esperanza en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio del dolor. Usted todavía puede creer que Dios es lo que es, Dios poderoso. ¿Qué lo dice Santiago? Lo dice en el capítulo 1, versículo 17. Mire cómo dice: todo buen regalo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De dónde desciende lo bueno? De lo alto. ¿De dónde? De lo alto. Del Padre de las luces, en el cual, lea pues conmigo esa última parte, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Pregunta, comprensión de lectura. ¿Hay mudanza y variación en Dios? No. ¿Es Dios siempre el mismo? Sí. Entonces, ¿a quién se le mueven las emociones con respecto a Dios? A nosotros. Nosotros sí somos variables. Nosotros hoy lo amamos con todo el corazón y mañana estamos enojados con Él en ocasiones porque no nos da, no nos responde como necesitamos o como pensamos que necesitamos. Nosotros sí nos movemos en nuestras emociones. Nosotros somos volátiles. Nosotros hoy podemos prometer y mañana no cumplir. Jehová promete y Jehová cumple. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es el Dios al que usted está buscando. Dele la gloria al Señor. Lo que yo quiero dejar claro en este puntito y en su corazón y en el mío, por supuesto, es que Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Yo no sé para quién es esta palabra. Gloria al Señor. De pronto para alguno, déjame decir esa palabra, de pronto es para alguno de ustedes. Déjenme la mano. Gloria al Señor. Porque mire, usted necesita llevarse en el corazón esto: que a pesar de cualquier situación y vida dolorosa, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo el mismo hoy, ayer y por siempre. Dele la gloria al Rey de Reyes. Él sigue siendo el poderoso de Israel. Él sigue siendo el ayudador. El profeta Jeremías dijo algo muy interesante, capítulo 32, versículo 27, de parte de Dios. Porque lo menciona Jeremías, pero es Dios mismo hablando. Léalo pues conmigo fuerte. He aquí, vamos, 1, 2, 3. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación? Yo sé cuáles son las mías, pero así como tengo mis problemas y mis retos y mis quebrantos y mis dolores, todavía sé que Jehová sigue siendo Dios, mi Dios, en el que puse mi fe, en el que creo que puede hacer algo nuevo y el que tiene fuerzas para sacarme de una situación dolorosa, o me puede dar al menos ungüento y consuelo en medio de la tribulación. Amén, lo recibe. Dice el Señor: ¿habrá algo imposible o difícil para mí? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es? En este momento que me ausenté, un hermano se acercó a mí a decirme algo. Yo le dije, me dice: pastor, ¿te puedo pedir un favor? Y yo le dije, no me vayas a poner una carga muy difícil que vas a predicar. De pronto viene a contarme, decirme: pastor, ya no te quiero. ¿Sí? Entonces le pegó a uno muy duro antes de una predica, porque estar pensando uno en su emoción movida a eso. Y me contó algo que es doloroso para él, algo muy doloroso para él y su abuelo que lo crió. Y le dije: yo me voy a comprometer a orar. Y creemos que Dios todavía puede ayudar. Dios todavía puede resolver. Al menos Dios sigue siendo poderoso. Y si Él quiere, puede. Si Él quiere, puede. Amén. Lo segundo que Isaías les aclaró a ellos, después de decirles que la mano de Dios no se había cortado, lo segundo que aparece allí es que Dios no estaba sordo. Dios no estaba sordo. En el versículo 1, Isaías 59, la parte B, dice allí, Isaías le recuerda: ni se ha agravado su oído para oír. Es que yo quiero que podamos comprender, espero que lo estén haciendo porque estoy siendo muy práctico y creo que es claro. El pueblo estaba mal y estaban pasando por cautividad y por dolor y por opresión, y pensaban que Dios ya no tenía fuerza para resolver su problema, y pensaban que Dios, su Dios, era sordo. Y el profeta Isaías les aclara: Dios sigue siendo poderoso y Dios no es sordo, todavía escucha. ¿Listo? Ese pueblo pensaba que ya él no podía oír sus oraciones. Lo que pasa es que el problema no era Dios. Yo quiero que aquí se centren muy bien. El problema no era que Dios fuera sordo. Ellos eran el problema. Ellos. Dios es inmutable. Dios no había cambiado. Dios era el mismo. Pero sus devociones hacia Dios sí habían cambiado. Escuchen bien y amárrese este cinturón. Porque ellos
tuvieron su gloria como pueblo, fueron escogidos, Dios los puso en bendición, Dios les entregó tierra, Dios les dio, Dios les prometió. Y en todo eso ellos abrazaron todo esto. Abrazaban y de alguna manera se enorgullecían de Dios, quien era su Dios, el poderoso, el Dios de todo. Pero llegó un momento donde sus devociones dejaron de ser hacia Dios como lo eran antes en sus previas necesidades. Ellos fueron los que cambiaron, Dios seguía siendo el mismo, pero ellos fueron los que cambiaron los estatutos de Dios por sus propios estatutos, las maneras de Dios por sus propias maneras. Se encapricharon en sí mismos, dejaron de funcionar como Dios les decía que funcionara, como Dios les había ordenado y les decía que tenían que hacer. Y ellos empezaron a olvidar todo eso y simplemente en su comodidad se fueron apartando de Dios en su corazón. Ellos se pusieron en el lugar donde las respuestas a las oraciones no existen, en el lado del pecado. Allí las oraciones no son escuchadas. Dice la escritura, escuche esto, que aún hay una oración, la Biblia, y esto para los varones que es súper clave. Dice que hay un estorbo delante de Dios para nosotros los varones cuando oramos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Hay uno claro. ¿El no qué? El no respetar a la esposa. Imagínese. Hombre inteligente. Busca estar bien con su mujer. Eso es un freno bravísimo en la vida, mano. Y Dios lo dice. Ahí dice que hay estorbo delante de un hombre en sus oraciones cuando no está bien con su mujer, cuando maltrata a su mujer. ¿No sabían eso? Pues ya lo saben. O sea que fueron edificados. Gloria a Dios, nos podemos ir. Entonces este pueblo era el que había cambiado. Y se hicieron en el lado del pecado, en el lado de la independencia, en el lado de su autosuficiencia, en el lado de su propia capacidad. Y habían prescindido de apoyarse en Dios, habían prescindido de buscar a Dios. O sea, diga la palabra devoción. Habían dejado la devoción por Dios. Ya casi no se congregaban. Tenían unos reglamentos o unas leyes por ahí, pero su corazón estaba lejos. Se congregaban por pura inercia, pero su corazón estaba lejos de Él. O sea, se habían vuelto religiosos. Casi que era una obligación congregarse porque era un mandato para ellos, pero ya no había corazón para hacerlo. ¿De qué te sirve esto hoy? Pudiese preguntar alguno. Bueno, quizá hoy usted o yo podemos pensar que Dios no nos está escuchando como antes. Pero podríamos preguntarnos más bien si estamos buscando a Dios como lo buscábamos antes. ¿Antes de qué? Antes de tener un empleo, antes de tener una visa, antes de tener una casa, antes de tener una beca, antes de tener una esposa, antes de tener un marido, porque muchas veces nosotros los seres humanos, de hecho, casi siempre nos atrae, lo que nos atrae a la gracia de Dios, lo que nos hace rendir ante Dios, casi siempre, escúchelo bien, es cuando nos faltan las cosas. El peligro es la misma bendición que estoy pidiendo. Señor, dame un empleo. Señor, te pido, y ¡pum! 5 de la mañana para un clamor matutino porque tengo una necesidad, y célula para un clamor porque tengo una necesidad, y me congrego porque tengo una necesidad. Pero llega el empleo, y ese empleo que era la bendición y la respuesta de Dios termina siendo la maldición y lo que aparta al hombre, a la mujer de Dios. Lo mismo con el niño del vientre. Dame un hijo, dame un hijo, dame un hijo. Te lo di. Si acaso lo va y lo consagra después de los días de purificación y lo trae aquí, lo levantamos, pero es el mismo hijo que se vuelve en el ídolo que reemplaza a Dios. Y es el hijo para acá y el hijo para allá y el hijo para esto, y ese es mi trofeo y aquello. ¿Y dónde está la devoción cuando no tenías hijo? Bendito sea el Señor, dele gloria al Señor. No
No quiere decir que no lo amamos. Lo que quiere decir es que hemos cambiado el amor y la pasión por Él. La visa. Señor, dame una visa, Señor, dame una visa, por favor. Yo no puedo vivir esa condición, y el clamor y con visa y a montar en barco para todo el mundo. No le estoy diciendo por los que están yendo tanto a cruceros, sigan yendo, por favor, que yo también voy a crucero. Ustedes sigan yendo, que son muy piadosas y piadosos. Es cuando se deja de hacer lo primero por hacer algo que es lo segundo continuamente, y lo segundo se convierte en lo primero. Este pueblo le pasaba eso, y a este pueblo nos puede suceder eso. No sé para quién es esta palabra. Dame un hijo, dame una hija, dame un esposo, dame una esposa. Dios, tú sabes que el hombre no puede vivir solo. Yo no tengo dónde abstenerme, no me quiero quemar, dame una esposa. Y le da la esposa y se marchó, y a su barco le llamó libertad. Ustedes ven los mismos videos que yo veo en YouTube, lo mismo. ¿Sabes? En serio, una mujer, una novia viene aquí a enamorar a una muchacha. Apenas la enamoran, ¿cómo? Había un varón en la célula el viernes en mi casa. Contó un testimonio rápido y fue muy impactante y muy productivo. Yo le dije, hermano, es que ese va a ser su testimonio, es que ya es su testimonio. Y sin mencionar nombre, este varón dijo a los que estaban allí: yo caminaba con el Señor en mi juventud y me casé muy joven, antes de los 20, algo así, 22, no sé, no recuerdo, pero se casó. Y dice, y con la muchacha que me casé, me aparté de Dios, me aparté de la iglesia. No sé si 17 años, 27 años, no sé cuántos años dijo. Escuche bien, él mismo dice, me casé y me fui de la iglesia y por ende me aparté del Señor. Y es que es un proceso de caída. Es que es así, uno no cae de la noche a la mañana, uno cae es paulatinamente. Y este varón, cuando dijo eso, fue tan edificante, porque dijo unas palabras: me duele el tiempo que dejé de crecer en el Señor. Me dice, hace poco volví, llamé a mis amigos, yo era ministro de alabanza, yo ayudaba en la iglesia, yo ayudaba en esto y me aparté del todo, pero volví aquí a Dios de pactos. Aquí he tenido mi reencuentro con Dios, estoy enamorado con Dios, le doy gracias a Dios, pero perdí un montón de tiempo. Y tal vez en todo ese tiempo, en toda esa escasez, pensaba que Dios se ha vuelto sordo. Simplemente que su devoción había cambiado hacia Dios. ¿Qué le está impidiendo a usted seguir enamorado de Dios como estaba enamorado? Tenga cuidado, mi hermano querido, cuando busque la casa que está buscando y se la regalen, que no convierta la casa que lo esclaviza a usted como varón o a usted como varona para no congregarse y no crecer, que no se le vuelva un ídolo. Cuidado con el bebé que está pidiendo, el hijo que ya tiene. Cuidado con la economía, porque la economía es una bendición, pero ay, sí que esa economía le quita el trono al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuidado con los negocios se necesitan, pero tienen que ser muy hábiles de no permitir que el negocio te impida de seguir dependiendo de Dios. No depender de tu negocio, no depender de tu capacidad, seguir dependiendo del dueño del oro y la plata, del dueño de la vida, aquel que te salvó y aquel que te amó y aquel que te puede dar. Bendito sea el nombre del Señor. Ese pueblo estaba acusando a Dios y le echaba a Dios la culpa de sus desgracias. Pensaban que Dios ya no existía. Y yo he contado aquí la ilustración del barbero, pero por amor a las dos princesas que vinieron hoy lo voy a contar. Esta es la historia de un barbero no creyente y un evangelista, un joven que entró a que le cortara la barba, el cabello, lo afeitara. Entró, el joven se sienta allí como lo sientan a uno, le ponen la capa, todo eso, bien. Empezaron a tratar bien la conversación. El joven tenía aquí debajo de la capa la Biblia. Él quería tener, por supuesto, una conversación que edificara el espíritu y el alma del barbero, y le quería compartir de su fe.
Y el barbero le tenía así la navaja, se le iba pasando así bien suavecito, cuando al cristiano le dio por hablar en ese momento. Y le dice: qué grande es Dios. Y se le frena el barbero con la cuchilla aquí y se la aprieta. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Y se la va rastrillando así como esta mañana yo, que casi me boto este pedazo así fuerte. Y se la va rastrillando y dice: Dios no existe. Entonces el cristiano con una cuchilla ahí se quedó callado, más bien no negó a Dios, pero se quedó callado, fue inteligente. Y se lo raspaba así. Y el cristiano empezó a orar: y Señor, guárdame, guárdame, que quede degollado aquí sin barba. Y empieza a apretar: Dios no existe. Si Dios existiera. Y le hacía así: si Dios existiera, no habría tanta injusticia en la vida. Si Dios existiera, no habría tanta maldad. Si Dios existiera. Entonces llegó un momento donde frenó y le dijo: mire, joven, mire a través de la ventana, si ve ese señor ahí, mire ahí en una esquina tirado con ese niño, mire, véalo ahí con esa pobreza, mírelo ahí tirado en el piso, allá en esa esquina, abandonado. Si Dios existiera, eso no sucedería. El cristiano sabiamente se queda callado. Terminan, paga, va, gracias, Dios le bendiga, está con su Biblia. Pero toma la resolución de devolverse. Y abrió la puerta y le dijo: los barberos no existen. Y entonces le dice: ¿cómo? Que los barberos no existen. ¿Usted por qué dice si yo lo acabé de atender a usted? Y le dice: pues mire por la ventana, si ve ese niño allá tirado, si ve ese señor allá tirado, si existieran los barberos, ya le hubiera cortado el cabello a ese niño, la barba a ese señor. ¿Y sabe qué le dijo el barbero? Si entraran aquí, yo los atendería. Y le dijo el joven: si buscas a Dios, también te va a atender. Dios sí existe. Dios sigue siendo Dios. Bendito sea el Señor. Este pueblo pensó que Dios ya era sordo y no se dieron cuenta que los que estaban mal eran ellos. Y esto nos lleva al tercer punto para terminar. Lo que podría estar afectándoles a ellos es lo mismo que nos puede estar afectando a nosotros. Ese pueblo, allí en el capítulo 59, Isaías 2 dice la razón por la cual la mano de Dios parecía no obrar y el oído de Dios no funcionar. Parecía, no es que no funcionara, es que había una razón por la cual no se permitía. Léalo conmigo en voz alta, por favor. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Lo decimos en voz alta todos. Podemos, un corito bien bonito. Vamos pues, sobre todo este lado por acá. Se olvidan sordos. 1, 2, 3. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no escucha la oración cuando hay pecado. Métase esto en el corazón. Dios no escucha la oración cuando hay pecado. Hay una sola oración que Dios escucha cuando hay pecado. ¿Sabe cuál es? La de perdón. Señor, perdóname. Cuando el ser humano examina su corazón por dentro, reconoce por dentro su daño, reconoce su maldad, su iniquidad, su perversidad, todo lo malo que somos, cuando lo reconocemos y se lo contamos a Dios, entonces el rostro de Dios se voltea y mira, y su oído está dispuesto. Y nosotros pensamos que eso del pecado oculto no es importante, o que Dios eso lo está por ahí tranquilamente, simplemente pasando por alto y no importa. Este pueblo se había vuelto un pueblo pecador, se había vuelto un pueblo violento, se habían convertido en una nación de mentirosos, a nadie le estaba interesando la justicia y habían escogido las sendas torcidas para sus pies. ¿Cómo puede servirnos esta porción a nosotros? ¿Le está echando usted la culpa a Dios por una vida dolorosa en este momento? ¿Le está echando la culpa a Dios o le está echando la culpa a los demás? Porque es que eso no es muy fácil también. El ser humano por naturaleza piensa que los otros son los que están malos
y proyecta el pecado y proyecta el daño en los demás, pero no se mira. Porque Jesús dijo: dejen de mirar la paja en el ojo ajeno y más bien mírense el tronco, la viga en su propio ojo, porque Jesús sabe cómo es nuestro corazón. ¿Qué tal si hacemos un análisis sensato de nuestra vida? Yo le invito a eso. Yo lo hago todo el tiempo, yo hago todos los días. Todos los días yo me examino, yo digo: Señor, hice lo bueno, lo justo, lo puro, lo amable, lo santo y lo digno de alabanza hoy. Yo me hago una evaluación y digo: tuve gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, o sea, dominio propio, fe. Lo tuve. Y cuando me hago esa evaluación me di cuenta en que estoy corto y me di cuenta cómo orar y por qué pedir y qué buscar delante del Señor. Es necesario mirarse por dentro. Yo creo que es importante evaluarnos nuestras motivaciones y evaluarnos, por supuesto, nuestras acciones. ¿Habrá algún pecado que le esté privando a usted hoy, o a mí me pudiese estar privando de ver la mano poderosa de Dios a mi favor y su oído atento? ¿Habrá algún pecado? En Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Mire qué texto este. Mire la misericordia de Dios. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido ¿qué? O sea, hay razón para consumir tus hijos, Jacob. Hay razón para consumir tu generación de Jacob. Todo lo malo que hacen, hay razón para yo consumirlos, para destruirlos. Pero como tengo misericordia, estoy esperando. Y es lo mismo para nosotros, iglesia. Por pura misericordia estamos aquí. Por puro regalo de Dios, esperando. ¿Queremos la segunda venida de Jesús? Sí. ¿Debemos desear la segunda venida de Jesús? Sí. ¿Se está anunciando hace 2000 años la segunda venida de Jesús para juzgar la tierra? Sí. Dice la Biblia que algunos lo tienen por tardanza. Sí, pero también la respuesta bíblica es sí. Algunos lo tienen por tardanza, pero es que Dios en su misericordia está esperando para ver que más personas sean salvas. Mire que es por pura misericordia que Dios nos da un día más. Si usted se despertó hoy, dele gracias, Señor, gracias porque me acosté con esto. Si no lo confesó, Dios lo puede confesar: Señor, gracias porque tu misericordia me alcanzó. Y póngase a cuentas. No sé para quién sea esto. Es un llamado, ese Malaquías 3:6 es un llamado al arrepentimiento de parte de Dios. Y a través del mismo profeta Isaías. Mire pues cómo estamos en el capítulo ¿qué? 59. Mire el capítulo 1 cómo comienza, el capítulo 1 de Isaías. Yo quiero que vayan a Isaías capítulo 1, versículo 4 al 6 y versículo 18 y 20. Porque mire cómo comienza, simplemente que en el 59 da la lista de pecados, pero mire cómo comienza. En el capítulo 1, versículo 4 y 6 dice: oh gente, ¿cómo les dice? Pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿Dejaron a quién? A Jehová. Cristianos que dejan a Jehová, podemos ser nosotros. Provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Versículo 5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Paró allí. Porque usted o porque yo queremos ser siguiendo castigados aún, si Dios nos está dando la oportunidad de cambiar algo. Versículo 5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está como enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la coronilla, en él no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Mire la descripción de Dios de un ser humano dañado. Pero mire la invitación. Léalo pues en voz alta para que el que esté a su lado lo pueda recibir así como usted. Versículo 18, versículo 18 al 20, perdón. ¿Qué dice? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyereis, versículo 19, si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Versículo 20, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho.
Es una invitación a la santidad. Es una invitación a buscar de Dios. Es una invitación a arrepentirnos de nuestro mal. Es una invitación a mirarnos por dentro. Es una invitación a que compongamos las cosas. Es una invitación a volver a Dios en la devoción que un día le tuve. Porque quizá hoy estoy siendo un perfecto tibio. Quizá hoy lo que tengo es una tibieza espiritual. A cualquiera nos puede pasar, dice la Biblia, que el que cree estar firme, mire que no caiga. Pero sea lo que Dios use, porque Dios puede estar usando una circunstancia, Dios puede estar usando un momento traumático, Dios puede estar usando cualquier calamidad para buscarnos el corazón. Yo lo recibo de esa manera. Cuando algo me pasa trágico, yo me pregunto, Señor, ¿me estás llamando? ¿Me estás llamando a cuentas? Y yo le agradezco a Dios porque sabe que toda dificultad que viene, toda situación, lo que debiera volvernos a nosotros es humildes. Y si buscar a Dios, y cuando busquemos a Dios y encontremos en Él alivio, encontremos en Él respuestas, o al menos una caricia al corazón, digamos gracias y voy a seguir pegado de ti. Voy a seguir pegado de ti. Quiero concluir. Lo más importante es que nos evaluemos. Eso es lo que yo quiero. El mensaje que me puse en el corazón es este. Lo más importante es que nos evaluemos cada uno de nosotros. Que nos evaluemos en el corazón. ¿Cómo estamos? Es una autoevaluación. Nadie me tiene que señalar nada. El Espíritu Santo sabe lo que hay en tu corazón y en el mío, pero quiere que nosotros homologuemos. Por eso dice allí el profeta Isaías de parte de Dios: venid luego y estemos a cuenta, dice Jehová. Ese estamos a cuenta. Me acuerda de cuando mi padre y mi madre en Colombia, en nuestros países seguramente, está el famoso fiado de la tienda, o el colmado, como le llaman algunos, la bodega. Entonces uno va donde don Rafael, mi mamá me mandó a que por favor le entregue unos litros de leche y 1 kilo de papa que mi papá le pague el fin de semana. Entonces don Rafael iba escribiendo todos los días, tenía un libro, un cuaderno donde decía doña Amanda, don Hernán. Entonces ahí colocaban. Y en la otra tienda también, ¿sí? Entonces se iba colocando. Así iba llenando. Y cuando mi padre llegaba el domingo, tenía que homologar, o el fin de semana, mi madre decía, bueno, sacar una lista. Don Rafael, ¿qué le debo? 2 litros de leche, sí, 2 litros de leche. Aquí están, sí. 2 bolsas de arepas, sí, 2 bolsas de arepas están. Tomates, pum. Diga homologar. Dios tiene una lista de pecados delante de nosotros. Dios la tiene. Lujuria, pum, la escribe, lujuria. Perversidad. Robo. Está en el corazón nuestro y está en el escrito del Señor. Entonces luego, ¿qué dice? Dice el profeta a través de Dios, o Dios a través del profeta: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Homologa, tráeme tu cuenta que yo la conozco bien. A Dios no se le puede engañar. Lo que esta invitación es a que nos miremos el corazón y le digamos, Señor, esto y esto. Él dice, esto y esto. ¿Qué quiere que haga con eso? Y le digamos, perdóname por la sangre del Cordero. Y Jesús dice, como le decía don Rafael a mi papá, le colocaba una X a eso y decía, borrón y cuenta nueva. Y Dios dice, no me acordaré más de tus iniquidades, no me acordaré más de tus pecados, pero quiero que no lo sigas haciendo. Sigue viviendo, sigue en misericordia. Es lo que Dios quiere, misericordia. Dígale que está a su lado, Dios le está extendiendo misericordia hoy. Dios te está extendiendo misericordia hoy. Donde esté, nos está extendiendo, a mí me la está extendiendo. Ahora, no solamente lo más importante es evaluarnos para que nos arrepintamos y confesemos nuestro pecado, pero hay algo que quiero cerrar con esto que es clave. Escuche bien. Y es que quizá la situación difícil que está pasando no es por causa de pecado. Y usted se evalúa y dice, Señor, en mí no hay pecado. Y yo puedo entender eso, pero también puede venir una calamidad. A todos nos llegó el COVID, a cristianos y no cristianos, ¿no se acuerdan? Una situación económica le pega a todos, a creyentes, al más puro y al impuro. Si usted está viviendo bien, si usted está en paz con Dios, si usted está siguiendo a Dios con amor, en Juan 16:33 dice lo siguiente. Son palabras de Jesús. Léalas pues, ¿qué dice? Juan 16:33. Si no lo tenemos en pantalla, lo podemos leer en nuestras Biblias. Juan 16:33 dice Jesús, estas cosas os he hablado
para que en mí tengáis ¿qué? Paz. Lo leemos, vamos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis. Dígale que está a su lado, usted puede tener paz en Jesús. Dígale, si estás bien con Él, puedes tener paz con Él. Dígaselo. Jesús se lo dijo a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y mire lo que les dice Jesús a sus discípulos: en el mundo tendréis una vida dolorosa. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Quizá usted está pasando por algo doloroso hoy, porque yo no quiero que se vaya aquí culpable si no es culpable nada. No creo que es lo que Dios quiere tampoco, que cada uno recibamos la palabra como conviene. Pero quizá usted está yendo, cierre sus ojos por favor. Cierre sus ojos. Quizá usted está pasando por una situación adversa en este momento. Eso es una persona piadosa que está buscando a Dios y que escuche esta palabra y dice: pero no tiene que ver conmigo, yo no estoy pecando, yo no estoy mal, yo no he hecho mal. Pues déjame decirte entonces esto para tu confianza. Es que Jesús prometió que por más creyente que seas y por más bueno y piadoso que seas o piadosa, y le ames con todo tu corazón y vivas una vida pura, también es cierto que en este mundo, mientras estemos en este mundo, vas a tener aflicciones como yo. Vas a tener problemas, van a venir enfermedades, va a venir luto, va a venir muerte en la casa, va a venir quizá una situación económica. Y a pesar de todo eso, Jesús te dice: pero confía que yo ya vencí el mundo. Jesús es tu ayudador. Jesús te puede perdonar hoy de todo pecado, como también te puede dar toda la fuerza para que sigas resistiendo en toda tu dificultad, en todo tu problema. Si hay alguien que está pasando por una crisis en este momento, sea lo que sea, una vida dolorosa en cualquier área, en cualquier aspecto, Dios me puso en el corazón que orara brevemente por ustedes. Póngase en pie si hay alguno que está pasando por un momento triste, doloroso, yo que sé, cualquier condición por la que pudiese estar pasando. No le dé pena. Si usted está pasando por un luto, si está pasando por una enfermedad suya o de alguien más, por una tristeza, no le dé pena, póngase en pie. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú conoces la necesidad de cada uno de los hermanos que están aquí. Tú conoces nuestras condiciones físicas. Tú conoces la queja de nuestro cuerpo. Clamo, Dios, en el nombre de Jesús, por esa sanidad divina en el día de hoy. Tú dices, Dios, que tendremos aflicciones, pero recordamos que tú eres nuestro ayudador, nuestro salvador. Ponemos todo dolor en el nombre de Jesús. Ese cuerpo, Señor, cuerpo con cáncer, Señor, lo ponemos delante de ti. Emociones tormentosas, tristes, las ponemos delante de ti. Condiciones físicas delante de ti, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo presento a mis hermanos aquí, todos los que están pasando por una situación adversa, difícil. Seas tu Rey en el nombre de Jesús, haciendo una obra maravillosa, consolando por tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Consuela, Dios Rey. Consuela, Dios Rey, enjuga las lágrimas de los que estamos en aflicción, Señor, en el nombre de Jesús. Los que estamos pasando por crisis, por tristeza, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, yo pongo mis manos sobre algunos de ellos en bendición y en señal de bendición tuya sobre todos, mi amado Rey, como me pusiste en el corazón, Señor. Gracias por darles paz en medio de la tormenta. Eso clamo, Dios Rey, que les des paz en medio de la dificultad, en medio de la adversidad. Que les permitas ver un tiempo glorioso, Señor, algo nuevo. Y Señor, por alguno o por todos, Señor, si estamos con pecado, Señor, por tu Espíritu, háblanos, redargúyenos, confróntanos, Dios, en el nombre de Jesús. Háblanos, permítenos ponernos a paz y salvo contigo, Dios Rey.
En el nombre de Jesús. Los que están en pie pueden sentarse, por favor. Allí con sus ojos cerrados. Escuche bien. Cierre sus ojos, toda la iglesia. Hay alguien aquí que sabe que está viviendo una vida a su manera, pero no le ha entregado su vida a Jesús, y hoy quiere decirle: Jesús, te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Te pido que me perdones y me salves. Si hay alguien aquí que necesite ponerse a paz y salvo con el Señor hoy, déjame decirte que su gracia se ha extendido y Él quiere venir a entrar a tu corazón para perdonarte y darte vida eterna. Si hay alguien que quiera aceptar a Jesús como Señor y Salvador, levante su mano donde está. Si nunca ha hecho una oración de fe, levante su mano donde esté. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Oramos toda la iglesia y decimos: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Te pido, Señor Jesús, que me salves de la ira de Dios Padre y me des la vida eterna. Te pido, amado Jesús, que entres a mi corazón y seas dueño de mi vida. Enséñame por tu palabra y por tu Espíritu Santo a vivir una vida que te honre. En tu nombre, Jesús. Amén, amén. Démosle unas palmitas al Señor en esta tarde. Dios les bendiga. ¿Reciben esta palabra, iglesia?